El molino de viento de Torrevieja. Torrevieja, enclavada en el sur de la Comunidad Valenciana, ha sido una ciudad históricamente relacionada con el mar y la sal. Ya en el siglo XIX, el por aquel entonces pueblo marinero y salinero dejaba paso a la irrupción del turismo. Con el paso de los años, la ciudad se ha convertido en uno de los centros vacacionales más importantes de toda la franja mediterránea, con turistas de procedencias muy dispares. Una ciudad cosmopolita desde sus más remotos orígenes, que refleja una historia breve pero muy intensa. Parte de esta historia está ligada a los molinos de viento del siglo XIX, auténticos rascacielos del paisaje de la época, ligados a la molienda del cereal y la sal. Orígenes e historia de los molinos de viento torrevejenses. Estos molinos se empezaron a construir sobre el año 1860, de levante a poniente, en la parte norte y alta de Torrevieja. Los propietarios de dichos molinos procedían de las cercanas localidades de San Pedro del Pinatar y del Pilar de la Horadada. Con el tiempo, se empezó a edificar cerca de estos molinos, lo que derivó en la toponimia Barrio Molinos, conocido actualmente como el Barrio del Calvario, por cierto, el punto más alto de la ciudad. Coexistían varios molinos en esa época. Entre ellos estaba el de José Ballester García, más conocido como el Rampaina, que llegó a Torrevieja procedente del Pilar de la Horadada. Este molino, en cuya réplica te encuentras, estaba situado a unos 100 metros al sureste de la actual Plaza del Calvario. El Rampaina instaló otro molino en 1883 en las inmediaciones de la estación ferrocarril para su hijo José Ballester Montesinos. Estos fueron los dos últimos molinos de viento construidos en Torrevieja. Pero no solo había dos molinos de viento en la ciudad. Las crónicas locales localizan uno cerca de la calle del Pozo, hoy Diego Ramírez, y otro conocido como el de Ramón Torres, situado en el cerco a levante de la población. Este último dejó de funcionar a principios del siglo XX, cuando la familia vendió el molino. A mediados del siglo XX todavía quedaba en pie, en el entonces conocido como Cerco García, la torre del molino, sobre la cual se había construido una especie de mirador, al que se accedía por una escalera interior. Los últimos molinos se cerraron definitivamente en el año 1915. El actual molino. Este molino, que ha sido totalmente reconstruido respecto al original, se situaba a unos 100 metros al sureste de la actual Plaza del Calvario, en una localización estratégica, ya que curiosamente es el punto más alto de Torrevieja, a unos 24 metros sobre el nivel del mar. A continuación vas a conocer en profundidad el molino de viento de la Plaza del Molino. Comencemos por su parte externa. Características externas del molino. El molino de viento en el que te encuentras mide aproximadamente 10 metros y está dividido en 3 plantas. Como has podido comprobar, tiene forma cónica, que se justifica por la necesidad de soportar el importante peso de su parte superior, donde se encuentra toda su maquinaria. Como puedes observar, el molino está hecho de piedra, cal y cemento. Fíjate en las puertas y ventanas del molino. Están colocadas en el eje norte-sur, para facilitar la ventilación y evitar así la acumulación de polvo en el interior. ¿Sabes para qué sirve la barrera de madera externa que circunda el molino? Su principal función era la de protección. En concreto, se utilizaba para evitar accidentes con las aspas. Has de tener en cuenta que las aspas del molino pueden girar hasta 360 grados mediante el gobierno, la viga de madera unida al tejado que se encuentra muy cerca de la puerta por la que has entrado. Así, en función de la dirección del viento, las aspas, el eje del molino, el mecanismo interno y las vigas internas del techo pueden girar como un mismo bloque. Otro detalle curioso de la parte externa del molino es esta especie de banco que rodea la parte baja del molino. Su función no era otra que la de facilitar la carga de los sacos de trigo o sal que se iban a moler.
ya que al estar ligeramente elevado sobre la superficie del suelo, permitía una carga más ágil de los mismos sobre la espalda del operario. El interior del molino. Del interior del molino destaca sobre todo la existencia de 3 plantas, cada una con funciones específicas. La mayoría de las piezas internas del molino son de madera. Las escaleras también solían serlo, pero en este caso, al ser una obra de nueva construcción, se han realizado de obra. La planta baja en la que te encuentras está hecha de madera de olivera, y en ella se daba la orden de carga de los sacos. ¿Has visto esa cuerda que cuelga del techo? Es lo que se conocía como el cordel del alivio, y con él se ponía en marcha o se paraba el mecanismo del molino, situado en la planta más alta. El on-off de la época. Esa cuerda tiene en su extremidad un contrapeso del alivio, que como su nombre indica funcionaba de contrapeso. Fíjate también en los arcos o cavidades presentes en las paredes de esta planta baja. Dentro de ellas se ponía velas y se almacenaba la comida de los trabajadores. La segunda planta, a la que subiremos a continuación, servía de almacén. Ahí se iban almacenando los sacos que se iban a moler. Por ahí también pasaba una canal de madera, llamada el canalón. Ese canalón proviene de la tercera planta y permite la salida al exterior del molino del material molido. Un saco de cereal molido pesaba aproximadamente 80 kilos, lo mismo que un trabajador. En la tercera y última planta se subían los sacos para moler. Aquí se encuentra la maquinaria interna del molino que permite la molienda del cereal o la sal, que se echa en un embudo o tolva que a través de una canaleta vibratoria permite su descenso hasta la piedra giratoria que sirve de moledora. ¿Y sabes cómo funciona la maquinaria de un molino de viento? Como ya te hemos indicado, la maquinaria del molino se sitúa en su parte más alta. De primeras, habríamos de diferenciar una maquinaria interna de otra externa, que conjuntamente posibilitan la acción de molienda. Ambas maquinarias se conectan mediante una apertura que existe en el tejado a través del eje principal del molino. La maquinaria externa son fundamentalmente las velas, que vienen caracterizadas por un eje de forma hexagonal, cuya forma optimiza la captación del viento. El saliente de ese eje central, comúnmente denominado pijote, sirve de punto de amarre adicional a las velas, pero también hace de contrapeso, evitando así la ruptura del mecanismo principal. Sobre ese eje central van colocadas unas aspas transversales de madera donde se fijan las velas de tela. El tamaño de las velas varía según la fuerza necesaria en cada momento, un poco al estilo de las velas de un barco que se izan o se arrían en función de la fuerza del viento. Todos estos parámetros eran cruciales para poder obtener un equilibrio perfecto. Trabajo difícil para el molinero y su ayudante, sobre todo si tenemos en cuenta que la fuerza de esas aspas era capaz de mover un barco de unos 40 metros de eslora y 250 toneladas, alcanzando velocidades de giro cercanas a los 30 kilómetros por hora. La maquinaria interna destaca por la piedra volandera, la piedra redondeada que muele. Mediante 2 piñones se transmite la fuerza de las velas a esta piedra, siendo el piñón gigante o rueda catalina el que recibe directamente la fuerza de las velas, a través del correspondiente eje del molino. Este eje está ligeramente inclinado para facilitar el engranaje de los dientes de la rueda catalina con el piñón pequeño o linterna, que está atado por su eje central a la piedra volandera. De esta forma, la rueda catalina transforma su fuerza horizontal en vertical pasando por la linterna. La linterna está sujeta en su posición vertical gracias a una viga de madera que hace de puente, sujetándola por su eje central o barrón de la linterna. La linterna está compuesta por unos pivotes verticales o husillo de la linterna, con sus respectivas hendiduras, donde se apoyan los dientes de la rueda catalina. El eje principal de las aspas está sujeto sobre 2 piedras de granito situadas en los extremos de la cubierta bajo el techo. La primera, más cerca de las aspas, se nombra como piedra bollega, y la otra,
que sujeta el extremo del eje del molino, piedra rebote. Los dientes de la rueda catalina son de madera de carrasca, una de las maderas existentes más duras, que está presente en muchas partes del molino. Los dientes de ese piñón tienen una forma muy particular, lo que facilita el giro del engranaje en un sentido. Por eso las aspas del molino siempre giran en el mismo sentido. Técnicamente el giro en ambos sentidos es posible, pero en la práctica se tendría que reemplazar la totalidad de esos dientes, por lo que no es rentable ni práctico. El piñón gigante está formado por varias vigas de maderas que se entrecruzan, dando lugar al crucero de la rueda catalina. La piedra volandera. La piedra de moler, o piedra volandera, pesa aproximadamente unos 150 kilos y está hecha de granito de cantera. Para facilitar la labor de molienda, la piedra posee unas estrías en su parte inferior. Estas estrías no son rectas, sino oblicuas, ya que de esa forma la molienda es mucho más efectiva, evitándose que se salga el grano de cereal por los extremos. Cada 2 semanas se procedía a su reparación, debido al gran desgaste que sufría por el rozamiento con la piedra fija inferior, la también llamada piedra solera. En algunos molinos, esa piedra solera se reemplaza por madera de Guinea, una madera de extraordinaria dureza que se utilizaba también para darle vida a las quillas de los barcos. Su vida útil era de unos 3-4 años, periodo de tiempo tras el cual había que sustituirla por otra nueva. ¿Qué se molía en los molinos de viento torrevejenses? Se molía todo tipo de elementos, desde trigo hasta sal, con una granulometría a elegir, mediante la variación de la altura existente entre la piedra volandera y la piedra solera. Antes de cambiar la especie a moler, se levantaba la piedra volandera y se limpiaba antes de empezar la nueva labor. Pero levantar la piedra volandera no era una tarea fácil, debido a su gran peso. Para ello, se utilizaba una palanca que a su vez está conectada al cordel del alivio de la planta baja. Con ese sistema, el molino dejaba de moler, pero seguía girando. ¿Y cómo se frena un molino de viento? Para frenar el eje central del molino, el eje que conecta con las aspas, se utilizaba otro tipo de freno más complejo, muy parecido a los frenos de tambor de algunos coches modernos. De esta forma, la zapata de alrededor de la rueda catalina se cerraba y se abría, accionando otra palanca enlazada a un contrapeso. Parte de la madera de ese freno era de carrasca, lo que permitía obtener un roce progresivo y evitar así cualquier rotura del mecanismo. Cuando estaba puesto el freno, se ataba a unas cadenas y a un ancla. Ese freno estaba tensionado por unos cables para tener la misma distancia con el piñón gigante en cada parte de su circunferencia y poder conservar así cierto equilibrio. El techo del molino. Encima de todos esos mecanismos se encuentra el techo del molino. Está compuesto de 2 capas de madera colocadas en 2 niveles. El interior está formado por unas finas vigas que sirven de refuerzo, las costillas. El soporte principal está compuesto por una viga de madera más gruesa que sale desde la punta y conecta con el gobierno. El techo pesa unas 15 toneladas, razón por la que se usaban maderas pesadas y muy duras para formar las vigas del molino. El techo se apoya sobre un conjunto de vigas. Son de 3 tipos: madre, panecillo y crucero. Madre es un conjunto de vigas entrelazadas que forman un telar que descansa sobre el panecillo del telar, mientras que el panecillo es la madera que gira sobre el anillo y complementa con el crucero. ¿Cuánto tiempo se tardaba en construir un molino? Construir un molino era una tarea ardua y complicada, sobre todo si tenemos en cuenta que eran los rascacielos del siglo XIX, puntos de referencia incluso para los navegantes de la época.
En su construcción se involucraban un arquitecto, obreros y carpinteros. El procedimiento tenía que ser cuidadoso y preciso. Así, por ejemplo, se tenía que respetar el orden de colocación de las diferentes piezas, de forma que se colocaban los engranajes y luego el techo, que se realizaba de una sola pieza. Estaban diseñados de tal forma que se podía reemplazar cualquier pieza por otra en un mínimo de tiempo, obteniendo así un mantenimiento óptimo y rápido. Cabe reseñar que la casi totalidad del molino estaba hecho en madera y fabricado a mano. Uno de estos molinos representaba unos 100 árboles, ya que las únicas piezas de hierro eran el barrón de la linterna, los anillos de este, llamados cellos, y la parte externa de la zapata del freno de la rueda catalina. La jornada laboral en un molino. El día de trabajo comenzaba sobre las 6 de la mañana y se alargaba hasta el anochecer, con una parada intermedia en torno a las 14 para comer, de unas 2 horas. La jornada laboral variaba mucho en función de diferentes aspectos, fundamentalmente de la existencia de viento y de su velocidad. Además, se ha de tener en cuenta que las materias primas que molía este molino también estaban concentradas en el tiempo, por lo que había épocas en las que el molino no funcionaba, al no haber ni cereal ni sal. En el molino trabajaban varias personas, pero destacaba la labor del molinero y de su ayudante. El salario de los trabajadores se abonaba en forma de dinero o en especie. Los molinos de la época pertenecían generalmente a cooperativas formadas por varios agricultores o inversores adinerados. Estos molinos podían llegar a moler unos 4.000 sacos de 50 kilos en 4 horas, una auténtica proeza técnica para el siglo XIX.